¿Qué nos define? ¿Qué nos une? La dignidad humana. ¿Qué significa esto? Alemania aprendió de su pasado de guerra. Por este motivo, la protección de la dignidad humana no está solamente en el centro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sino también en el centro de la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania, llamada Grundgesetz. En el artículo 1, y por lo tanto en primer lugar, dice: la dignidad humana es intangible, respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Esto significa que el Estado está al servicio del ser humano y debe protegerlo de las injusticias cometidas por el gobierno o por la sociedad. Respeto, reconocimiento, apoyo y protección para todos los seres humanos en Alemania de igual forma e independientemente de su género, procedencia, edad, condición física o psíquica. Sin embargo, no solamente el Estado está comprometido a este principio. La protección de la dignidad humana es una regla dorada válida para todas las personas que habitan en Alemania. La dignidad humana es intangible. Esto significa que todas las personas que habitan en Alemania gozan de la misma libertad, los mismos derechos y las mismas obligaciones. En Alemania están garantizados el derecho a la vida, la libertad y el desarrollo de la personalidad. Los hombres y las mujeres gozan de los mismos derechos. Está asegurada la libertad de credos, de conciencia y de ejercicio de la religión. Las libertades de opinión, de prensa y de información conforman conjuntamente con la libertad de asociación y de reunión las columnas sobre las que se basa nuestra democracia. La obligatoriedad de la enseñanza y el derecho al aprendizaje abren todas las posibilidades de acceso al mercado laboral. De esta forma, el respeto a la dignidad de cada ser humano y los derechos fundamentales y deberes que derivan de esta constituyen la base de la paz y la prosperidad en nuestro país. El respeto a la dignidad humana es el fundamento de nuestra sociedad. ¿Qué nos define? ¿Qué nos une? Igualdad de derechos. ¿Qué significa esto? Igualdad significa que hombres y mujeres son tratados con el mismo respeto, que tienen el mismo estatus en la sociedad. Está prohibida la discriminación. Todas las personas serán iguales ante la ley. Los hombres y las mujeres tendrán los mismos derechos. Este es uno de los principios más importantes de nuestra Constitución, llamada Ley Fundamental para la República Federal de Alemania. Esto significa que en Alemania todos los hombres y todas las mujeres son capaces de llevar una vida autodeterminada. De la misma forma que los hombres y las mujeres pueden decidir cómo vestirse, a dónde ir, qué partido votar, con quién vivir y con quién contraer matrimonio. También en relación con la educación en el seno de la familia, los hombres y las mujeres tienen iguales derechos y obligaciones. Hombres y mujeres tienen también las mismas oportunidades de acceso a la educación y al mercado laboral. Talento, conocimientos y capacidades son la clave para el acceso a un puesto de entrenamiento laboral o un empleo. El género no constituye un criterio de selección. Las mujeres pueden adquirir cualquier profesión. Pueden ser, por ejemplo, científicas o maestras. Pueden trabajar en la administración o como periodistas. Tienen éxito en el arte o el deporte. Las mujeres también trabajan en la industria. Como policías, combaten el delito. Como juezas, aplican la ley y dirimen los conflictos. Los procedimientos y decisiones tomados por mujeres son igualmente válidos que los tomados por sus colegas masculinos. En Alemania, las mujeres tienen todas las posibilidades de alcanzar sus objetivos personales y profesionales. Nuestra canciller, la doctora Angela Merkel, es un ejemplo prominente de lo que las mujeres pueden lograr en nuestro país. Pero ella no está sola. Hay millones de otras mujeres exitosas en nuestra sociedad. ¿Qué nos define? ¿Qué nos une? Libertad de culto. La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho humano fundamental. Está incluido tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas como en la Convención Europea de Derechos Humanos.
está también garantizada por la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania. El artículo 4 dice que la libertad de creencia y de conciencia y la libertad de confesión religiosa e ideológica son inviolables. Esto significa que todas las personas en Alemania pueden elegir en qué o en quién creer. Significa también que se garantiza el libre ejercicio de culto. Todas las personas en Alemania pueden ejercer tanto individual como colectivamente su religión. Sin embargo, es importante que las reglas y rituales no limiten la libertad y los derechos fundamentales de otras personas. La libertad de culto también comprende la tolerancia hacia los otros. La libertad de culto o libertad religiosa también significa que cada persona puede abandonar su religión o convertirse a otra religión. En Alemania, ni la familia, ni los amigos, ni el Estado, ni las instituciones pueden obligar a alguien a adoptar una religión determinada o a creer en algo. Muchas personas en Alemania no profesan ninguna religión. Para la mayoría de las personas, las cuestiones de fe y religión pertenecen al ámbito privado. Por lo tanto, la libertad de culto es un pilar fundamental de la convivencia pacífica en la sociedad alemana. La libertad de culto es un símbolo del respeto y tolerancia que nos debemos las personas. Consideramos que la diversidad de cultos no es únicamente parte de nuestros valores culturales, es también expresión de nuestra democracia. ¿Qué nos define? ¿Qué nos une? Libertad de opinión y de prensa. Cada persona nace con libre albedrío. Esto significa que él o ella puede pensar y actuar en forma independiente y que desarrolla una opinión propia. Por esta razón, existen tantas opiniones diferentes. Son tan diversas como personas que existen. La libertad de opinión y de expresión están garantizadas por la ley. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 define la libertad de opinión y de expresión como valor fundamental. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea agrega el derecho a la información. Libertad de opinión, de prensa y de información son también parte constitutiva de la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania, llamada Grundgesetz. El artículo 5 de esta ley dice que cada persona tiene el derecho de expresar y difundir libremente su opinión en forma oral, escrita o a través de imágenes y de informarse sin impedimentos de fuentes accesibles a la opinión pública. Libertad de opinión y expresión significa poder dar a conocer una opinión en forma privada o pública sin temor a un castigo. La ley fundamental rige también para los medios de comunicación. Diarios, canales de televisión y estaciones radiales y sus respectivos periodistas gozan de libertad para informar. La información debe atenerse a los hechos y ser veraz. Sin libertad de opinión y libre acceso a la información, la democracia alemana no podría funcionar. Los periodistas juegan un rol central en esto. Acceden a los hechos, investigan el trasfondo, establecen el contexto y reproducen las diferentes perspectivas. En lo posible, deben transmitir contenidos complejos de forma imparcial. La manipulación y censura de informaciones está prohibida estrictamente en Alemania, y los periodistas están protegidos por la ley. Sin embargo, no cualquier opinión es correcta y aceptable. Por esto, la libertad de opinión se basa en una discusión abierta y pacífica. Pero también hay límites para la libertad de opinión y expresión. La libertad de opinión termina donde se lesiona la dignidad del ser humano. Por esto, difamación, insulto, incitación al odio y lesión de los derechos de la persona están prohibidos en Alemania. La importancia de estos temas es subrayada cada 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ese día nos recuerda que la libertad de opinión, de prensa y de información son condiciones indispensables para la democracia.